Biozona, un podcast del Colegio de Biólogos de Costa Rica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todos. Estamos en un episodio más de Biozona, un espacio producido por el Colegio de Biólogos de Costa Rica. Mi nombre es Giovanni Delgado, soy biólogo y presidente de la Asociación Ornitológica de Costa Rica. El día de hoy tenemos la compañía grata de Rosemary Menacho, quien es investigadora y docente de la Universidad Estatal a Distancia y también miembro de la Asociación Ornitológica de Costa Rica. Bienvenida, Rosemary. Muchas gracias, Giovanni, y gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy tenemos un tema interesantísimo que es de suma importancia para toda nuestra sociedad y en el cual Rosemary y yo pues vamos a compartir y hablarles acerca de el impacto de la urbanización en las aves, que sin duda alguna, Rosemary, es un tema de auge, es un tema que toda la sociedad tiene que conocer y que todos tenemos que estar involucrados en esto. Pero antes queremos hablarles, porque tanto Rosemary y yo somos parte de la Asociación Ornitológica de Costa Rica, queremos también informarle pues a todos nuestros agremiados y a todos los que están viendo el episodio, que la Asociación Ornitológica es una organización sin fines de lucro, tiene una gran importancia porque en 1993, ¿verdad, Rose? Cuando fue fundada, fue declarada de utilidad pública por el gobierno de Costa Rica. Además, tiene una serie de procesos, de eventos y de dinámicas en pro de la conservación de las aves. Uno de ellos son las becas del Fondo Scotia, y para todos nuestros agremiados, todos los estudiantes investigadores, queremos decirle que la asociación da 2 becas al año por un monto importante y considerable para que puedan realizar sus estudios y sus investigaciones. Entonces queremos desde ya hacerles a todos la invitación para que participen y para que manden sus propuestas. Nuestro correo es contacto.aocr@gmail.com y ahí pueden enviar sus propuestas. También tenemos la revista Celedonia, ¿verdad, Rose? Sí, la revista Celedonia es una revista científica, la única en español a nivel de Centroamérica, y pues se publica 2 veces al año. Aceptamos publicaciones sobre proyectos científicos y también hay también revisiones de literatura y notas. Entonces, les invitamos también a escribir para publicar allí. Perfecto, así que todos invitadísimos a ser parte de la asociación. También tenemos giras educativas en las cuales pueden participar. Muy bien, bueno, vamos entonces a arrancar, Rose, con el tema que nos trae hoy y que sabemos que usted ha investigado y que tiene experiencia y conocimiento. Si bien es cierto, vamos a hablar de las aves, el tema de la urbanización no solo afecta a las aves, ¿verdad? Pero el foco van a ser nuestras queridas aves. Entonces, muy bien, estoy segurísimo que va a ser un espacio donde vamos a aprender mucho y vamos a tener temas de mucho interés. Muy bien, bueno, vamos a empezar por conceptos básicos, ¿verdad? Porque el tema así lo requiere. Rosemary, un poco hablarnos y definirnos, bueno, ¿qué es urbanización? ¿De qué trata la urbanización? Bueno, la urbanización es un proceso en el cual poco a poco se va cambiando digamos que el uso de suelo y se va pues facilitando las condiciones para la vida de los humanos. Entonces se van creando carreteras, se va pavimentando, se van creando también todo lo que servían servicios de electricidad y de agua. Y con el tiempo se va perdiendo también mucho de lo que es la cobertura arbórea. Entonces eso va a provocar evidentemente que se afecte a muchas especies de animales. Muy bien. Sí, sin duda alguna es un tema no polémico, pero digamos difícil porque es la convivencia del humano con la naturaleza. Y los dos somos parte pues de este mundo y tenemos que saber convivir. Y con tu definición y hablando del tema de pérdida de hábitat, de carreteras, de postes eléctricos, vamos a entrar con el primer tema que tiene que ver con ese impacto y es la pérdida del hábitat precisamente y todo lo que tiene que ver con la conectividad. Y aquí es donde entra todo el tema de los corredores biológicos
y que también en Costa Rica, ¿verdad? Si bien es cierto tenemos una cobertura boscosa grande, también tenemos muchas islas. Y esas islas tenemos que tratar de rescatarlas y unirlas. Entonces, me gustaría que nos comentes el tema de pérdida de hábitat y conectividad. Sí, tal vez primero expliquemos un poquito lo de las aves. Muy Nuestro bien. país es un país privilegiado porque tenemos más de 900 especies de aves. No todas ellas se encuentran juntas, sino que tienen diferentes requisitos para sobrevivir. Podemos pensar en aves que dependen fuertemente del bosque, otras más que viven en humedales, otras que viven en la playa. Pero en este proceso que comentamos de la urbanización, una de las primeras cosas que ocurren es justamente que se corta el bosque o que se va cambiando este hábitat que ellas originalmente tenían. Entonces, una de las primeras especies afectadas van a ser aquellas que dependen mucho del bosque. Pensemos, por ejemplo, en los tinamús, en las especies frugívoras como las cotingas, el pájaro sombrilla, el pájaro campana, esos que dependen de algunas partes muy específicas del bosque. Con la llegada del ser humano comienza entonces a cortarse ciertas plantas, hablemos de las plantas que producen madera, otras que consideramos como indeseables, charral, por ejemplo. Entonces, estas especies son las primeras en verse afectadas. Usted mencionaba también lo de la fragmentación, ¿verdad? ¿Qué es Correcto. eso? Es bueno, tenemos una masa de bosque, cuando llega el ser humano comienza a cortar aquí para hacer carreteras, para hacer sembradíos, poco a poco se va fragmentando, van quedando en espacios separados del bosque y esas especies que dependen del bosque ya no pueden, digamos que trasladarse entre fragmentos y comienzan a desaparecer. Por otra parte, algo importante es que hay especies que sí se ven favorecidas por todo este corta del bosque, especies Ujú. de áreas abiertas. Entonces, para las especies, que son la gran mayoría de las que necesitan realmente el bosque, el hecho de mantener una conectividad, como usted comentaba, que básicamente es que puedan movilizarse por especies de corredores de árboles, pensemos por ejemplo en los bosques ribereños, que estén en buenas condiciones, ellos podrían movilizarse por allí y lo hacen. Entonces es importante tratar de conectar los fragmentos de bosque que vayan quedando. Hay otras especies, para también mencionar, que logran sobrevivir en sitios, por ejemplo, como cafetales o Piñeras. cultivos, pues sí, pero muy Ujú. poquitas porque son Sí, monocultivo. sí. En el café, dichosamente, Ujú. tenemos árboles que dan sombra, pues, que propician que por lo menos lleguen especies como aves migratorias y demás. Entonces, estas especies, como por ejemplo el famoso pinzón cafetalero, Claro. que todavía tiene como único sitio de todo el mundo, digamos, lo que sería la parte donde hay cafetales y bosques ribereños de Costa Rica, poco a poco se ven afectados también por esta pérdida de hábitat y la llegada ya y esa es la parte que ya cambia mucho el juego, que es que se vaya urbanizando, Sí. pavimentando y cubriendo de concreto. Muy bien. Sí, sin duda alguna, especies como el pinzón cafetalero, muchos semilleros, muchos soterrés que viven en cafetales, en charrales. Ahora es muy normal, ¿verdad? Ver un lote baldío, un charral o una finca y en pocos años verla convertida en un centro comercial, en un supermercado, en un Exacto. condominio. Y ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿y todas esas especies? ¿Para dónde se fueron? ¿Para dónde van? ¿Qué les queda? Hablaba también del tema de la piñera, porque en la zona sur tenemos muchos sembradíos de piña, pero a los alrededores de los sembradíos de piña todavía quedan algunos bordes de bosque. Entonces uno ahí es donde va viendo que las especies que estaban en ese tipo de bosque, que ahora cambió totalmente el uso del suelo, se han tenido que ir moviendo y corriendo a esos bordes de bosque. Entonces, en un pequeño espacio de bosque podés ver gran variedad de especies, Ujú. un poco, si lo podemos llamar, ya hacinadas, porque es lo que les ha ido quedando para ellos sobrevivir. Correcto. Y no hablo de la piñera específicamente, sino de cualquier otro tipo de impacto de desarrollo pues, que tengamos los seres humanos. Muy bien, el tema de los corredores biológicos, creo que también ahora entra el tema de la ciencia ciudadana, ¿verdad, Rosemary? Con el Ujú. tema de los corredores, y ahí es donde entra también mucho lo que se está haciendo y ha venido dándose principalmente aquí en el Valle Central, con el tema de la ciencia ciudadana y los conteos de aves, que creo que es parte importante de lo que hay que mencionar.
Por ejemplo, un compañero nuestro, Yossi Calvo, que es parte también de la asociación, tiene un proyecto muy interesante con corredores biológicos interurbanos, y creo que ese es un punto de esperanza y de ver cómo podemos rescatar y mejorar lo que ya tenemos aquí, principalmente en el Valle Central, ¿verdad? Que es donde el impacto es grande. Sí, de hecho, hay mucho por hacer. Ujú. Pues, ciertamente los corredores, digamos, por ejemplo, los bosques ribereños que quedan, que realmente no son tan anchos como quisiéramos, favorecen a que las aves se muevan. Lo que es, digamos, la matriz, propiamente pensando, por ejemplo, en las casas, los edificios que poco a poco van cubriendo, vemos que cada vez, de nuevo, se va cubriendo mucho de asfalto o se va cubriendo de cemento y no queda prácticamente vegetación. Muchas veces las personas piensan en vegetación como algo ornamental, entonces buscamos especies de plantas con muchas flores, etcétera, pero pocas veces pensamos en las aves y en esa parte que, de nuevo, guardemos la conectividad. Entonces, aquí es donde podríamos pensar en enriquecer los jardines con especies nativas, en tratar de dejar y realmente proteger los ríos, porque son una parte muy, muy importante dentro de las ciudades. Excelente. Bueno, muy bien. Otro de los temas y de los impactos en la urbanización, sin duda alguna, es el tema de los caminos, las carreteras, las autopistas y con ello los atropellos. Es muy triste uno ir en un automóvil, ir hacia alguna ruta y ver un ave totalmente, por decirlo así, dañada, totalmente aplastada por un carro. Un ave mamífero se encuentra uno también, más cuando están en épocas reproductivas o ellos en busca de poder cruzar hacia otro bosque, hacia otra zona. Entonces, Rosemary, tal vez nos comentas un poquito ese impacto y qué mitigación se está haciendo ahora aquí en Costa Rica. Sí. Bueno, la red de caminos hace mucho lo que habíamos hablado anteriormente de fragmentar los hábitats. Entonces ya no solamente es el tener como una especie de barrera que crea que muchos animales no van a cruzar. También incluye que van atrayendo algunas especies que van a ser depredadoras. Pensemos en ocasiones como por ejemplo ratas, pueden llegar algunas aves que se van de nuevo favorecidas. Pensemos por ejemplo en zanates. Entonces van a introducirse dentro de sitios que antes no se encontraban. El impacto más evidente que nosotros vemos con los caminos son los atropellos y Ujú. nos duele mucho porque de nuevo es ver un animal destrozado. Lo que sí puedo decir es que en el caso de las aves, el daño que se provoca nosotros ni siquiera lo sospechamos, porque muchos carros que van a alta velocidad, cuando es una ave pequeña, ni siquiera se siente el golpe que producen y lanzan el ave muy lejos del camino, a la carretera, a los lados. Entonces nosotros no sabemos, pero si uno se pone, la gente que investiga este tema, a revisar, yendo poco a poco y buscando, se encuentran muchas aves golpeadas. Ujú. Entre ellas podríamos mencionar, por ejemplo, a las lechuzas o los búhos, que cazan de noche y como hay un zacate a las orillas de los caminos, entonces los roedores llegan a estar por allí y ellos justamente llegan a cazar en estos sitios. O también cuando hay un camino mojado, asemeja como un tipo como de laguna o algo así, también se ha visto aves acuáticas. Mm. Entonces, viendo, por ejemplo, lo que la gente reporta de nuevo con la ciencia ciudadana, podríamos pensar en aves tan queridas por muchas personas como la famosa garza agami agami, que se ha visto atropellada. Hace poco un reporte de un pinzón cafetalero también Wow. atropellado. Y de nuevo, la gran mayoría no hay ni siquiera una idea de qué es lo que está ocurriendo, pero sabemos que nosotros como seres humanos queremos ir cada vez más rápido y cada vez también aumenta la flota vehicular. Cada vez hay más y más carros, más carreteras, entonces es difícil realmente. Sí, son temas Ujú. que tal vez no tienen una solución clara, sino que lo que hay que buscar es cómo mitigarlos y cómo saber manejarlos, ¿verdad? Creo que a nivel también, bueno, en algún momento se realizó una campaña o hay una campaña de rotulación, ¿verdad? Principalmente cerca de zonas protegidas o de sitios de paso. ¿Sabes cómo va esa Sí, campaña o en qué proceso quedó? sí, digamos dentro de lo que interesa aquí justamente es que en sitios donde hay muchas aves y pensemos en otros animales también, las personas disminuyan la velocidad al conducir. Si pudiéramos conseguir que manejara unos 40 kilómetros por hora, Ujú. 50 kilómetros por hora, la cantidad de atropellos sería mucho menor.
Los rótulos se crean para que la gente disminuya la velocidad, pero deben de indicar claramente la velocidad que se espera que transiten. Si vamos a estar dentro de un parque nacional a 60, 70 kilómetros por hora, porque también la gente no lo respeta, ¿verdad? Fácilmente se dan atropellos en estos casos. Bueno, excelente, Rosemary, gracias. También aunado al tema de los caminos y los atropellos, donde hay carreteras, hay luz y hay postes de luz. Donde hay condominios, hay electrificación. Donde hay comercios, donde hay edificios, hay electrificación, hay cables, hay postes de luz. Que este es otro de los impactos que también afectan a las aves y a otros animales, y es lo que llamamos pues las electrocuciones, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir un poquito acerca de este tema, Ujú. enfocado a aves o a otro tipo también de animales? Sí, muchas veces cuando vemos los cables de electricidad pensaríamos que las aves no son tan afectadas porque las vemos ahí perchadas, más bien pensaríamos que les estamos favoreciendo, pero no solamente en el caso de los cables, todo tipo de cable puede ocasionar un golpe por la parte de las aves. Por Ujú. ejemplo, las aves acuáticas grandes como garzas, cigüeñones, espátulas rosadas, a veces no ven el cable y golpean. Me tocó a mí ver, por ejemplo, una espátula rosada con el ala destrozada y en esos casos no hay nada que hacer. Em, Luego, tal vez el tema con los cables es que si se llega a dar este contacto entre dos cables, ahí sí se electrocutan. Sí, Muchas de estas electrocuciones, al igual que pasa con los atropellos, no son percibidos por las personas porque no se llega a ir la luz. Cuando la luz se va, es que la gente se percata de que allí pasó algo. Y esto ocurre muchas veces con los animales grandes como monos, mapaches, etcétera, perezosos. perezosos, etcétera. Ujú. Pero igual, las electrocuciones y los golpes contra la infraestructura eléctrica se puede estar produciendo y vale la pena mencionar, aunque no es el caso, en lo que son las torres eólicas también, Claro. que con la velocidad que producen del aire provocan que las aves también se vayan y se destrocen y otros muchos animales. Entonces, digamos que en este momento se puede ver como un mal necesario en algunos casos, en otros casos hay que buscar estas formas que usted decía de disminuir estas situaciones. Y una es cubriendo los cables hasta cierto punto para evitar que los animales se electrocuten. Otras veces es poniendo los cables subterráneos en sitios donde hay mucha diversidad, pero realmente en el caso de los caminos y en el caso de los cables eléctricos, lo ideal es dejar áreas libres Ok. de de estas estructuras, ¿verdad? Si fuera posible, áreas un poquito protegidas y donde conviven los animales con estas estructuras, tratar de utilizar esta tecnología amigable que ya se está implementando en algunos lugares aquí en Costa Rica. Muy bien. Uno de los temas también más importantes, todos son importantes, pero que sin duda alguna afectan más a las aves y de los cuales, bueno, vos lo has estudiado, lo has investigado, es el impacto de las aves contra edificios o contra ventanales. Sin duda alguna, ¿verdad? Estadísticamente, este es uno de los impactos más grandes que tienen nuestras aves, y a uno verdaderamente le duele el corazón cuando piensa en un ave residente o en un ave migratoria que recorre miles de kilómetros para llegar a nuestros trópicos Ujú. y que hace todo ese esfuerzo y viene con esa ilusión de comer, de llenarse de Sí, grasa, de llenarse de energía para poder reproducirse, y que un viaje de miles de kilómetros termine en una ventana, termine en un edificio, termine en una estructura. Y es doloroso, ¿verdad? Ver, por ejemplo, no sé, tantos hay, pero se ponen a pensar en el colibrí garganta de rubí, que es un colibrí de no mide 10 centímetros y cruza el Golfo de México para llegar hasta acá y que ujú. termine en una ventana de una casa o de un condominio. Es doloroso. Ujú. Entonces, Rosemary, eh, coméntenos un poquito todo lo que tiene que ver con edificios, ventanas y lo que se está haciendo en Costa Rica para también tratar de mitigar esta situación. Claro, tal vez primero voy a dar unos números que Claro. son recientes. Hace unos años se estimó que en un país como Estados Unidos estaban muriendo 1.000 millones de aves por colisionar contra ventanas. 1.000 millones cada año. Uh, Ahora se hizo un estudio donde se detectó que la gran mayoría de las aves que golpean contra ventanas
golpea y se aleja de las ventanas y va a morir lejos. Entonces este número que suena como astronómico estaría llegando a 3.900 millones de aves por año muertas por golpear contra ventanas en Estados Unidos nada más. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que pasa con esto? Las aves no perciben el vidrio, ven el reflejo mayormente o ven como un pasadizo. Al golpear, se golpea en la cabeza, produce una hemorragia intracraneal. La gente muchas veces no percibe que el ave golpeó, cae en la vegetación, no pasó nada porque la gente no se da cuenta. Pero ya gracias a la ciencia ciudadana tenemos en Costa Rica una idea de que son 300 especies las afectadas, muchas de ellas colibríes, muchas de ellas frugívoras como saltarines, como todo lo que son tráupidos, por ejemplo, palomas. La gran mayoría no deja ninguna marca después de que golpeó contra el vidrio, cae donde sea que cae y la gente no se percata. Dichosamente en nuestro país, junto con la ciencia ciudadana, la gente ya ha comenzado a utilizar las medidas para evitar estas colisiones y son muy sencillas. Entonces, les voy a mencionar rápidamente. Cualquier medida que sea una marca, puede ser adhesivos, pintura, un vidrio como que sea translúcido, debe colocarse por fuera del vidrio y dejar a una distancia no mayor de 5 centímetros entre ellas, de manera que el ave pueda ver que hay un obstáculo allí y después de eso, ojalá que tenga un contraste con lo que se ve reflejado, de manera que si se ve, por ejemplo, reflejado algo blanco, no debería ser blanco porque no se va a ver la diferencia. Okay. Las personas que están utilizando estas marcas dicen que han disminuido muchísimo las colisiones. Y en este momento que estamos teniendo esta conversación es importante este tema porque está comenzando la época migratoria. Sí. Y también por este estudio se ha visto que muchas de las aves migratorias, posiblemente atraídas por la luz artificial, llegan a la gama, donde hay muchísimas ventanas. Entonces, lastimosamente, reinitas, zorzales, el colibrí, el cante de rubí, golpean contra las ventanas y la gran mayoría de las ventanas no están protegidas. Claro. Entonces, debería de poder, por lo menos, protegerse las aves que están en sitios donde hay mucha diversidad, por ejemplo, sitios turísticos, Monteverde, San Gerardo, San Vito, la Selva, Sarapiquí. Sitios como esos deberían implementarse medidas y por dicha mucha gente lo está haciendo. Y por otra parte, lo vamos a hablar después, pero también es el tema de la contaminación lumínica que tiene una relación. Claro. Sí. Bueno, sin duda alguna esos datos asustan, son datos que tal vez uno no se imagina, ¿verdad? La mortalidad que generan las ventanas y los edificios. Pues Mary, entonces la clave está en que si se va a poner algún adhesivo o algo, tiene que ser un adhesivo que cubra bastante la totalidad del ventanal. Lo digo porque mucha gente ha utilizado una o dos calcomanías o las famosas calcomanías de un águila, de un rapaz, de una lechuza y la pegaban en una ventana y al final decían, no, es que siempre siguen chocando los pajaritos, ¿verdad? Exacto. Entonces eso es importante, creo que la clave es que la ventana tiene que quedar casi que en su totalidad bastante cubierta por el adhesivo. Sí, los adhesivos no necesitan ser tan grandes, pueden ser de 1 centímetro o poco menos de 1 centímetro. De esa manera no bloquean tanto la vista y las personas, sobre todo los turistas, los amantes de aves, agradecen cuando ya no se ve esta mortalidad. Muy bien. Ujú. Otro de los puntos con esto, Rose, es el famoso cuando nos encontramos el pajarito en la casa o lo vimos que chocó y todo el mundo dice, ¿y qué hago con el pajarito? Está golpeado y entonces muchos lo empiezan a soplar, lo empiezan a abrir las alitas, preguntan, lo ponen Sí. aquí, lo ponen allá. Creo que es importante, tal vez como el ABC de lo que podemos hacer o hasta dónde podríamos nosotros llegar cuando encontramos un ave golpeada que obviamente todavía esté pues viva. Sí, primero los mitos, todavía mucha gente cree que hay que hacerla volar. Y hacerla volar quiere decirle soplar la colita o hacerle así y que se vaya. Esto no es bueno. Cualquier Ok. persona que se golpee la cabeza contra una pared no trataría de que se vaya caminando. Tiene que descansar. Entonces, eso es lo más importante. Descansar en un sitio oscuro y fresco, que puede ser en una cajita con huecos, donde no escuche ruido ni nada. Que descanse la ave allí. En segundo lugar, no darle de comer, no darle agua, eso el ave no lo necesita en ese momento, ni agua ni comida. Dejarle descansar básicamente es lo más que uno puede hacer.
Llevarlo a un centro de rescate implica también cierta, digamos que puede estar el ave un poquito asustada y cualquier cosa que la asuste también la puede afectar. Entonces, eso es lo que se puede hacer, pero por lo menos 60 o 70% de las aves que golpeen, no importa lo que uno haga, van a morir por Claro. este golpe, este trauma que llevan en el cuerpo y en la cabeza. Entonces, lo mejor es evitar que se den las colisiones. Y las colisiones se dan en sitios donde hay áreas de ventanales grandes, Ujú. donde se ve como pasadizo porque se pone una ventana frente a otra, o que tengan también vegetación enfrente, de manera Va a que el ave, reflejar la vegetación exacto, en la ventana y el ave cree que es el bosque o que es el árbol. correcto, Ya, eso es lo que pasa, sí. bueno, muy Entonces, bien, Rosemary. ujú, Muchas gracias. Este es un tema súper, súper importante y Rosemary ha sido aquí en Costa Rica, creo, pionera en la investigación ujú, de lo que son colisiones y se alegra uno de ya ver muchos sitios donde ya están implementando medidas, ¿verdad? Definitivamente. excelente. Bueno, otro de los temas que también es sumamente importante y donde se genera mucho impacto con la urbanización son los humedales, Ujú, ¿verdad? Y cuando hablamos de humedales podemos hablar de una laguna, de un estanque, o sea, hablemos donde hay agua. Y podemos tener muchos casos en Costa Rica, tal vez eh, dos de los que más se han hablado, de los que tal vez últimamente se han tocado, es los humedales de Coris y también tenemos los humedales o las lagunas que hay, por ejemplo, en el lago de la Sabana o en el Parque de la Paz. Hay un montón más y sabemos que también se genera impacto, pero tal vez Rosemary nos podrías hablar un poquito de ese impacto que genera el eliminar, el hacinar, el tapar, el cubrir un humedal, que también sabemos que se hacen muchos rellenos y cuando dicen, bueno, aquí hay que urbanizar, tapemos esa agua, drenémosla y aquí no había nada ni pasó nada. Sí, yo entiendo que muchas personas cuando ven un sitio como un humedal, que se ven como un pastizal, a veces no se ven, parece como si fuera un sitio desperdiciado que hace falta realmente quitarlo y cubrirlo porque la gente quiere urbanizar, quiere construir moles, viviendas, etcétera. Eh, entonces, por qué hay que proteger estos sitios? Primero, reconocer que los humedales tienen una razón de ser. Son sitios donde llega el agua naturalmente, entonces muchos sitios que durante la época lluviosa se inundan, eran humedales naturales. Entonces hay que respetar esos espacios también por la seguridad humana, ¿verdad? En segundo lugar, en sitios como por ejemplo Coris, Sí. hay especies de aves que son, digamos que muy, llamémosle únicas o difíciles de encontrar en otros sitios. Con distribución restringida o que Exacto. están en ese tipo de hábitat. ¿Sí? Ujú. Por ejemplo, incluso en la sabana hay un pato, hay varios patos que llegan en la época migratoria desde Canadá, se puede imaginar, Claro. yo no lo puedo imaginar, desde Canadá volando para encontrar un sitio como la sabana y aprovechar ese espacio. En este momento, para tocar el tema de la sabana, Ujú. hay aves como jacanas, zambullidores, patos, lo que se llama aves frías, oteros, anidando allí. Y esperamos que si hay bastante lluvia y se mantiene en los espejos de agua, lleguen muchas aves migratorias a estos espacios. Entonces, eso va a traer una satisfacción a las personas que amamos a las aves, porque cuando llega una especie rara, vamos corriendo a buscarla y a verla y a fotografiarla, pero no hace falta que lleven aves muy raras. En este momento hay pichoncitos pequeños, es un espacio diminuto donde hay Sí, mucha vida. sí, Entonces es un sitio que se puede aprovechar y que tal vez muchas personas no saben que está allí. Entonces, tal vez la invitación es aprovechen los humedales, lleven binoculares, disfruten un lugar que realmente está allí. El tema con los humedales, tal vez que se aleja un poco del tema de la urbanización, pero está compitiendo ese sitio con los humanos por espacio, por urbanizar, pero que también afecta es el cambio climático, porque el agua es escasa para nosotros, el agua potable, y en algunos de esos humedales también disminuye mucho. Entonces, no sabemos qué va a pasar con el tema del cambio climático, pero sí vemos los efectos pues, en las poblaciones de aves en este caso. Pero sí, tal vez la invitación allí es conocer los humedales, disfrutarlos, porque están las aves allí llegando y cuidarlos también. Son sitios que son muy, muy bonitos también para proteger, para cuidar, para disfrutar. Así que aprovechemos. Por ejemplo, el lago de la Sabana está ahí, al alcance de todos. muy bien. Creo que un caso de éxito fue lo de Coris, que se detectó que lo estaban impactando, que lo estaban invadiendo y
pues se hizo una gestión grande en donde también la Asociación Ornitológica estuvo involucrada, la gente de CORIS, la organización de CORIS, ya se involucraron las instituciones, la municipalidad, y pues bueno, el último dictamen, por lo menos, si lo podemos decir así, es que se van a proteger los humedales de Coris, o por lo menos se detuvo el impacto que se estaba generando, y es un claro ejemplo en donde la urbanización estaba pues invadiendo o queriendo pues impactar un humedal. Y obviamente los humedales pues son sitios de importancia, ahí están todos los humedales de Ramsar, ¿verdad? Y además están protegidos por la ley de biodiversidad y de humedales. Entonces, creo que es un caso de éxito y de esperanza de que cuando de verdad se tiene que proteger un lugar y ese lugar es de importancia y además que hay especies de importancia ahí, pues sí se puede, ¿verdad? Y ahora de aquí Sí, en adelante, pues ver cómo se protege ese humedal y los que haya que proteger. sí, tal vez aprovechar también eso que estás comentando de la ley, que la ley es clara, protejamos los bosques ribereños, protejamos los humedales, pero también los ciudadanos tenemos que tratar de promover leyes que creen un plan de regulación del uso del suelo. Por poner un ejemplo, en Escazú está el plan regulador, donde está zonificado todo lo que es el cantón. Esta es una zona comercial, esta zona no hay que tocarla, la zona protectora arriba es para el agua, la biodiversidad. Entonces, en nuestro país creo que ha habido un poco de dificultad para organizarnos y crear estos planes, pero si se deja, como dicen las cosas, a la libre, que la gente construya donde quiera, todo se va a urbanizar Claro. y eso crea una ciudad desordenada, fea, sucia muchas veces. Tratemos de organizarnos, como dicen, de Ujú. planificar y organizarnos. Muy bien. Ok, Rose, uno de los temas que también lo hablaste ahora al inicio y que donde tal vez creo que hay algunos vacíos y eso y es una de las cosas que tenemos también que hablar. En esto no todos lo sabemos, más bien hay mucha oportunidad para todos los biólogos investigadores. Hay mucho donde investigar con todo este tema de la urbanización, pero creo que el tema de la contaminación lumínica, y que ahora lo mencionaste con la migración, que es muy interesante, Ujú. tal vez todavía al igual que la parte acústica o de qué impacto genera una carretera, una industria, un motor cerca de un bosque, de un borde. Creo que son temas que tal vez falta todavía mucho que revisar y estudiar, pero sí sería interesante que nos comentaras un poquito acerca de lo que es la contaminación lumínica y si se puede hablar algo también de la contaminación sónica, ¿verdad? Sí, gracias. Digamos, con la contaminación lumínica se ha estudiado tal vez en otros sitios un poco más, por ejemplo en Chile, Ujú. se encontró muchas aves, igual que muchos insectos, son atraídos por la luz artificial, son atraídos hacia ella. Entonces, por ejemplo, en Chile se estaba viendo que muchas aves acuáticas marinas estaban llegando a ciertos sitios donde había luz y estas aves son de esas que no andan caminando sobre el suelo, sino que son marinas. Así que esas aves caían en el suelo y no lograban volver a remontar el vuelo y morían allí. Ujú. De igual forma se ve que los faros, por ejemplo, atraen a algunas especies de aves y las atraen a sitios donde pues, van a golpear tal vez contra la infraestructura. En nuestro país se ha estudiado poco, pero con el proyecto de Aves y Ventanas, una cosa interesante es que la gente está reportando muchas reinitas, que justamente son especies que migran de noche. Cuando no había luz artificial, posiblemente ellas se guiaban por las estrellas y tranquilamente llegaban a dormir en el bosque, etcétera. Ahora, con la luz artificial, que hay mucho aquí en la GAM, parece que fueron atraídas hacia estos sitios, algo que no solamente está ocurriendo en Costa Rica, sino en ciudades grandes como Nueva York, Toronto, y estas aves son atraídas a sitios donde hay muchos ventanales, muchos peligros, pues llegarán tal vez a los parquecitos, pero es muy triste que una reinita, como usted mencionaba, que ha viajado cientos de kilómetros, golpee contra una ventana en una ciudad que no tiene nada que hacer allí. Aparte de eso, con las aves no se ha estudiado tanto dentro de lo que yo conozco, pero se ve a simple vista como en la noche los yigüirros a las 7, 8 de la noche Ujú. están cantando, Sí. o como en la madrugada a las 4 de la mañana se puede ver a un pecho amarillo alimentándose en los postes de luz. eh, o sea, están cambiando mucho su comportamiento, que aprovechan lo que es, digamos, la ciudad con esos cambios, pero los efectos que tienen falta mucho por estudiar. ¿Qué Ujú. está pasando?
¿Qué pasa, por ejemplo, en sitios como con mucho bosque, con las aves? Muchas aves son insectívoras. Si la luz artificial atrae a las aves, digo, a los insectos y allí pues mueren porque se quedan dando vueltas, las aves son afectadas indirectamente también. Ok, muy bien. Hay un tema que también tiene que ver, a ver, el urbanismo trae una cadena de cosas, ¿verdad? Pues positivas y también no tan positivas. Y donde hay casas, donde hay gente, también hay mascotas. Y también se generan posibles plagas. Entonces aquí también entra un poco el tema de, yo digo yo los famosos, pero eh, los gatos domésticos y también los roedores. Solo en Nueva York creo que hay la misma cantidad de ratas que humanos en el mundo. Solo en Nueva York. Así que las ratitas ahí están y van a estar, pero a ellas les encanta donde también hay intervención humana. Ujú. Y los gatos, eh, sabemos que al final tienen instinto cazador y los tenemos en la casa o en el barrio. Entonces creo que también son dos factores que al final, al estar nosotros presentes aquí, también generan impacto en nuestra avifauna. ¿Qué nos puedes decir, Rose, acerca un poquito del tema de los gatos y en este caso si hablamos de los roedores? Ujú. Ujú. Bueno, antes del dato que les di sobre las ventanas de los 3.900 millones de aves, el gato era considerado, digamos, la causa relacionada con el ser humano número uno de muerte directa de las aves, porque son cazadores, excelentes cazadores, y además está en sus genes el ir y atrapar a cualquier animalito que sea lagartija, ave o lo que sea, ¿verdad? Sumado a esto, nosotros los seres humanos, pues yo por lo menos también amo mucho a mis gatos. Yo tenía Sí, una gata que quería sí. mucho y pues les queremos tener cerca, pero también decimos que queremos respetar su forma de ser, Que se vaya a dar una vueltita al que vecindario. es libre, que se asolee allá afuera, etcétera. Pero el problema tal vez prioritario, pienso yo, con los gatos es que la gente no está dándoles un control en el tema de que no se reproduzcan sin control. Entonces las personas no castran a sus gatos y los gatos se reproducen, después no saben qué hacer y los van a perder, que ya de Ujú. por sí es una cosa bastante Cruel. cruel. Ujú. Otras personas ya llegan, entonces los envenenan, hacen ese tipo de cosas. Sin embargo, aquí en Costa Rica, hasta donde yo sé, no hay un estudio que se ha realizado en cuanto a los gatos. Me ha tocado ver gatos en casas de guardaparques, me ha tocado ver gatos en sitios turísticos, En la isla del Coco. en la isla del Coco, porque también supuestamente controlan las ratas. Entonces, es un tema no, hasta donde yo sé, no estudiado aquí en Costa Rica y difícil de estudiar, porque nos toca entrar con el tema de comportamiento humano y cómo hacemos para que la gente actúe de formas que nosotros consideramos que deberían ser las ideales. Sí sé que en otros países han optado por llegar a matar a los gatos que están afectando la fauna local. Mm. Entonces, tal vez para no llegar a esos extremos, lo primero sería pues tratar de tener un control muy cuidadoso, de que no se reproduzcan los gatos. Y después, en el tema de las ratas, va vinculado también a otras especies, como por ejemplo los anates, que se ven beneficiados con el mal manejo de la basura. Ok. Igual también con los mapaches y los pisotes. La gente que llega y bota basura orgánica en la fuera de su casa o la deja muy temprano antes de que salga el camión de la basura, entonces ahí se ven todos los animales comiendo y ese grupo de animales en particular que va creciendo también sin control. Aquí va relacionado también con un tema, hay aves como las lechuzas y búhos que se alimentan de las ratas y ratones. Yes. Entonces, cuando se hace el manejo con veneno, pues entonces llegan las ratas envenenadas y se ven perjudicados también las lechuzas y búhos. Entonces, como dos recomendaciones muy básicas serían, en caso de los gatos, tan pronto pueda, castrelos. O sea, llévelos a castrar para que no se reproduzcan más sin control. Si ve un gato por ahí que anda medio salvajillo, atrápelo, llévelo a castrar. Y en el caso de las ratas, igual como mencionaba, con la basura, evitar que quede ahí disponible porque eso favorece que crezcan poblaciones de animales que tal vez no nos interesa mucho que estén abundando. Muy bien. Entonces, hacer responsables con nuestras mascotas, ¿verdad? Sí. Creo que al final ese es el mensaje. Bueno, muy bien, bros.
todos estos impactos de toda esta intervención entre el humano, las aves, la urbanización, el impacto que les genera, ¿qué consideras vos serían algunas recomendaciones, sugerencias, consejos para todos los ciudadanos? Porque repito, al final convivimos las dos partes, posiblemente los animales estaban primero que nosotros, o no sé si nosotros posiblemente les invadimos donde ellos estaban, algunos ya nos están también llegando más cerca, entonces importante pues tener eso claro y qué sugerencias, consejos, repito, podemos darle a la gente para tratar de no impactar tanto a nuestra bifauna y los animales en general. Ujú. Bueno, tal vez en primer lugar, tratemos de zonificar el país, los sitios que son protegidos, zonas protectoras en la parte alta de la montaña, los sitios que son como de amortiguamiento, zonas agrícolas, zonas que tienen bosque secundario, cafetales, etcétera, dejémoslos así. No hace falta que sigamos creciendo y urbanizando hasta el fin de todo. Luego, las ciudades, tratemos de que sean lugares agradables para vivir para nosotros y para los demás seres vivos. Sembremos árboles, tengamos parques, los jardines, tengamos jardines con bastante vegetación, diversidad de especies nativas, por ejemplo, y ya sabemos que hay algunos, bueno, infraestructura que afecta. Un especial, tal vez, llamado a los arquitectos, no construir esas cajas de vidrio, esos edificios con montones de vidrio que son transparentes porque son sitios donde van a morir muchas aves. Tengamos un poquito más en cuenta a la hora de diseñar las ciudades y los edificios a otros seres vivos. Y nosotros, tal vez también como ciudadanos comunes y corrientes, involucrémonos un poquito más en la participación de qué tipo de ciudades queremos, dónde queremos vivir. Queremos dejar a los hijos, nietos, etcétera, un sitio cubierto de cemento, caliente, donde lo único que se ve es paredes y tal vez alambre navaja, o queremos un sitio más agradable con árboles, arbustos, con flores y animales. Entonces, tal vez la invitación es involucrarnos más activamente en cómo queremos el sitio donde vivimos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Rosemary, por toda esta información, por todos estos consejos, sugerencias, por toda tu experiencia. Agradecerle al Colegio de Biólogos de Costa Rica. Sin duda alguna, este es un espacio que se pone sobre la mesa para todos nuestros agremiados y para todas las personas que estén interesadas. Y muchísimas gracias por la invitación y los esperamos en el próximo episodio de Biozona. Muchas gracias. Gracias por sintonizar un episodio más de nuestro podcast Biozona, un espacio de profesionales en las ciencias biológicas para la sociedad.